seminario que perdimos ese día 8 de marzo, en el que bueno, pues decidimos suspender la sesión que correspondía a Blanca, mujer, porque era un día pues, particularmente reivindicativo para todas y para todos, y eso no se puede decir eso, ¿no? Y bueno, pues hoy la verdad es que cuando se presenta una persona y se dice tengo el placer de presentar a, pues me corresponde a mí presentar a Blanca, y lo que digo es verdad, que me da mucha satisfacción de tener a Blanca hoy aquí, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y porque yo me incorporé en la fase final de la redacción y de la elaboración de su tesis doctoral como directora junto con Tomás Mantifón, y por eso pues me encanta que hoy venga a compartir con nosotros pues, un poco sus experiencias investigadoras. La verdad es que Blanca Llanes, aunque es una recién doctorada, lleva atrás de sí pues, una dilatada experiencia, una dilatada trayectoria tanto académica como investigadora. Una trayectoria que, bueno, en realidad Blanca tiene una formación inicial un poco particular, que le permite ser transversal, como se dice ahora, porque Blanca es licenciada en Administración de Empresas, ¿no? Y después su vocación le trajo hasta nuestra facultad de Historia. No es el único caso, hay algunos estudiantes que sientan ese pálpito como la poesía debe ser, ¿no? Que se resisten a ella y al final pues acaban sucumbiendo. Blanca pues yo creo que es un ejemplo, además de una trayectoria exitosa, una trayectoria exitosa porque yo creo que Blanca, y es una cosa que sí que me gustaría destacar delante de todos vosotros, a lo largo de la etapa de formación y a lo largo del desarrollo de su trayectoria investigadora predoctoral, pero una trayectoria predoctoral potente, yo creo, y cuando estaba pensando cómo presentarla, quería plantearos las tres características que yo creo que definen un poco a Blanca como historiadora. Y la primera es la honestidad y el compromiso que tiene con su labor. Blanca se lo toma en serio, se lo toma siempre en serio. Y eso creo que además luego se refleja en los trabajos que ella produce y en la calidad de su investigación. Y luego, aparte de esto, yo creo que también la vocación de internacionalización que ha tenido tanto su trabajo formativo, que ha estado muy vinculado a los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, y luego también sus publicaciones. Y también, bueno, pues sus proyectos de investigación que han estado vinculados con nosotros aquí en la Universidad de Cantabria desde el año 2003. Los estudios de Blanca son de historia social, y en este caso, directamente relacionado con su tesis doctoral, pues hoy nos va a plantear el tema de la violencia interpersonal y el crimen en el Madrid del siglo XVII, un tema que conoce muy bien, del que ya ha contado mucho en su tesis, pero yo creo que del que tiene todavía que contar más, ¿no? Y bueno, pues te doy las gracias, te doy la bienvenida y te doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Quiero agradecer también a Susana, que esté aquí. Está de espíritu. A la profesora Marina Torres, en primer lugar, por haberme brindado la oportunidad de participar en este seminario. Como antigua alumna del programa de doctorado interuniversitario de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma de Madrid, y como asidua asistente también a estos seminarios desde hace años, pues me hace mucha ilusión poder presentar aquí en este foro de difusión y debate científico en universidad. Mi intervención se va a centrar en la investigación que constituirá el objeto de mi tesis doctoral. Una tesis doctoral titulada Violencia cotidiana y criminalidad en el Madrid de los Austrias, 1561-1700, que fue dirigida por los profesores Tomás Mantifón y Marina Torres, como la mencionada Marina, y que fue defendida el año pasado en esta misma facultad. Esta investigación se acometió desde un enfoque cuantitativo y cualitativo y realizando un análisis exhaustivo y crítico de diferentes fuentes primarias, tanto jurídicas y judiciales como literarias. He estructurado esta presentación en tres partes. En la primera de ellas me voy a referir brevemente a los motivos que me empujaron a aprender la investigación, señalando igualmente los objetivos perseguidos con la misma y así como la idoneidad y pertinencia de la elección del tema objeto de estudio. En segundo lugar, haré una mención no muy extensa tanto
al desarrollo y articulación de la investigación, como sobre la metodología utilizada para dar respuesta a las preguntas y los interrogantes planteados de partida. Finalmente, la tercera y última parte de esta intervención se va a focalizar en los principales hallazgos y resultados de la investigación. Me gustaría comenzar matizando. Sí. Como el siglo XVII, referido en el título de esta presentación, debe entenderse como un periodo más amplio que abarcaría tanto la citada centuria como las décadas finales del siglo XVII. Estos años constituyeron un periodo decisivo en la historia de Madrid, marcada por la designación de esta villa castellana como capital de la monarquía hispánica en 1561. A partir de esta fecha, Madrid experimenta un crecimiento demográfico vertiginoso. En una primera fase, comprendida entre los años 1561 y 1601, año en el que la sede de la corte se traslada momentáneamente a Valladolid, la población de la villa de Madrid llegó casi a quintuplicarse, según las estimaciones de María Carvajo Isla, al alcanzar los 97.000 habitantes en los últimos años de la centuria, partiendo de una población de 20.000 habitantes en el año 1561. A finales del siglo XVI, Madrid ya había superado en tamaño y en habitantes a ciudades castellanas como Valladolid y Toledo, situándose entre las urbes más pobladas del territorio peninsular, solo por detrás de Sevilla y de Lisboa. Una vez restablecida la corte en Madrid, en el año 1606, la villa castellana experimenta un espectacular crecimiento demográfico hasta la década de 1630 aproximadamente. Así, entre 1606 y los años finales de la década de 1620, la población madrileña pasa de casi 90.000 habitantes a los 130.000. A partir de 1630, este crecimiento se estancó, situándose el número de habitantes entre los 120.000 y 130.000 durante el resto de la centuria, con algunas excepciones, tal como sucede entre los años 1670 y 1694, periodo en el que la población madrileña superó los 130.000 habitantes, pero sin rebasar nunca la barrera de los 137.000. Madrid se transformó en un importante foco de atracción de la población procedente fundamentalmente de la Castilla Interior. Los desajustes en los ritmos de absorción de estos incrementos poblacionales y la reducida oferta de empleo fueron factores que sin duda incidieron en el aumento de los niveles de delincuencia y explican los afanes municipales y judiciales por los militares. Al elegirse a partir de 1561 en sede de la corte, Madrid pasó a convertirse también en el corazón y centro de la monarquía hispánica. Y en palabras del cronista de los reinos de Castilla y de Indias, Gil González Ávila, en mar y madre de la policía cristiana, constituyéndose así en un ejemplo para el resto de las ciudades del imperio. Es por ello por lo que en Madrid la autoridad y el poder de la monarquía se tenía que hacer particularmente visible o evidente en ámbitos como el de la administración de justicia o el propio gobierno de la corte. En este escenario, la sala de alcaldes y casa y corte desempeñó un papel muy importante, siendo esta una institución cuya documentación constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra investigación. La sala de alcaldes de casa y corte fue, junto con el corregidor de la villa, el órgano encargado del mantenimiento del orden público, así como de impartir justicia en Madrid durante el periodo que abarca nuestra investigación. Era una institución dependiente del Consejo de Castilla y responsable, como he citado, del gobierno de la corte. Su origen se remontaba a la Baja Edad Media, muy probablemente al siglo XIII, y se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1834, coincidiendo en el tiempo, por tanto, con la caída definitiva del antiguo régimen y el triunfo del liberalismo. En esta diapositiva, que es una estampa del grabador e ilustrador Louis Menier, de mediados del siglo XVI, se aprecia el Palacio de Santa Cruz, un edificio que a partir de la década de 1630, a partir de 1636 concretamente, albergó la cárcel de corte y las dependencias de la sala de alcaldes de casa y corte. Como se observa en el plano de Pedro Tejera de 1656, el Palacio de Santa Cruz se ubicó en la plaza de la provincia,
próxima a la Plaza Mayor y a la calle de Atocha. En la actualidad, el Palacio de Santa Cruz acoge la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre las funciones judiciales de la Sala de Alcaldes y Casa y Corte se encontraba la de juzgar en primera instancia las causas criminales de Madrid y su rastro, que queda en el espacio situado en el entorno de las 5 leguas, alrededor de 30 kilómetros, en el entorno de la Corte. Además de ser el Tribunal Criminal de Apelación de los pleitos juzgados en primera instancia por el Teniente Corregidor de la Villa. Asimismo, y por comisión del Consejo de Castilla, el Tribunal de la Sala también podía juzgar causas relativas a delitos cometidos fuera de esta jurisdicción de la Corte y de la Casa. La Corte madrileña de finales del siglo XVI y del siglo XVII ofrece por consiguiente un marco idóneo y propicio para analizar un fenómeno como el de la violencia criminal en un contexto de profundos cambios para la villa castellana, así como para el estudio de los instrumentos institucionales del control del crimen y de la violencia en el citado enclave urbano. En principio, la tesis doctoral pretendía aportar nuevos elementos de análisis para caracterizar el fenómeno de la criminalidad madrileña durante el periodo propuesto en toda su totalidad. No obstante, dadas las dimensiones que estaba tomando la investigación en cuanto a su extensión, finalmente se optó por aportar el objeto de estudio al fenómeno de la violencia contra las personas, con la finalidad de conocer la naturaleza de las distintas expresiones que la integraron, su impacto en la sociedad madrileña de la época y su evolución en el tiempo, examinando aspectos o cuestiones que no han sido abordados en toda su profundidad por los historiadores que se han interesado por el estudio cuantitativo y cualitativo de la delincuencia de Madrid, del Madrid de la Edad Moderna. Con esto nos estamos refiriendo fundamentalmente a los trabajos de Enrique Villalba Pérez y Ángela Lloz Aparicio, quienes han estudiado la criminalidad madrileña en sus diferentes manifestaciones y no solo centrándose en los delitos violentos, a partir del análisis de las cifras oficiales del crimen registradas por el Tribunal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante diferentes momentos de los siglos XVI, XVII y XVIII. En el primero de los casos, en la monografía de Enrique Villalba Pérez, el autor pone el acento o el énfasis en la delincuencia femenina y los delitos sexuales, principalmente, mientras que el segundo autor, Ángela Lloz, subraya el papel jugado por la villa y corte en el control del crimen, muy particularmente en el siglo XVIII, identificando sus fragilidades y también sus deficiencias. He incluido también en esta relación bibliográfica las monografías de otros autores que desde la década de 1980 vienen realizando también interesantes contribuciones y aportaciones al estudio de las instituciones judiciales de la villa y corte madrileña de época moderna. Dentro de este grupo se integran los estudios elaborados por Rosa Isabel Sánchez Gómez, Carmen de la Guardia Herrera y José Luis de Pablo Gafas sobre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el trabajo de Olivier Caporossi sobre la Real Junta de Burdeos, que era un tribunal de justicia encargado de juzgar aquellos delitos y crímenes cometidos por los oficiales, empleados de la Casa del Rey, quienes podían sortear la acción de la justicia en supuestos concretos. Más recientemente, en los años 2008 y 2010, Fabio López Lázaro y Alicia Tuña La Guarda han publicado sendos trabajos sobre justicia y delincuencia en el Madrid del siglo XVIII, centrados en el estudio del arbitrio judicial a partir del análisis de la documentación de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, más concretamente a partir de los libros de acuerdos. También me gustaría señalar que los primeros estudios realizados sobre delincuencia madrileña, circunscritos a la Edad Moderna, la delincuencia madrileña durante la Edad Moderna, empleando la documentación producida por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, datan de finales del siglo XIX, siendo sus autores, respectivamente, el erudito y académico Vicente Vignao y Ballester, que fue director del Archivo Histórico Nacional, y el historiador y periodista Juan Pérez de Guzmán. En el año 1898,
Vicente Vignao y Ballester, incluyó en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia un anexo con un índice alfabético de una serie de procesos curiosos vistos por el Tribunal de la Sala entre los años 1549 y 1617, cuya peculiaridad residía precisamente en la identidad de los reos que estudian, siendo estos personajes muy conocidos de la época. Un año más tarde, en 1899, Juan Pérez de Guzmán publicaría en la revista La España Moderna un conjunto de 5 artículos sobre delincuencia y criminalidad en el Madrid de Felipe II, a partir de un estudio cuantitativo de las causas criminales inventariadas por la Sala de Alcaldes de Castellón durante el reinado de Felipe II. En esta serie de artículos, Pérez de Guzmán analiza el impacto del crimen en el Madrid de esta época, así como los perfiles de los reos procesados por el Tribunal de la Sala, empleando conceptos de la antropología y sociología modernos. Juan Pérez de Guzmán hizo un buen trabajo a la hora de vaciar, organizar y clasificar los datos que emanan del inventario de la Sala, pero también cabe añadir que su análisis también carecía de cierto espíritu crítico y científico. En cuanto a la contribución de nuestra investigación al estudio de la criminalidad madrileña del siglo XVII, cabe señalar, por una parte, cómo está completado desde un plano cuantitativo los vacíos cronológicos que presentan los estudios de Ángela Lloza y de Enrique Villalba Pérez, concretamente la década de 1620 y los primeros años del decenio siguiente, referidas a los crímenes violentos dirigidos contra las personas. Además de arrojar cierta luz sobre el impacto y el control de estas conductas delictivas durante el segundo tercio del siglo XVII, periodo deficientemente documentado por los registros judiciales disponibles. Por otra parte, nuestra investigación ha pretendido también, y en la medida de lo posible, dar respuesta desde el caso de Madrid a algunas cuestiones y debates importantes que desde la segunda mitad del siglo XX vienen preocupando a los investigadores y historiadores del crimen. Por ejemplo, si a lo largo de la Edad Moderna en Europa se ha experimentado un declive de la violencia interpersonal, tal como pusieron de relieve a principios de la década de 1980 y para el caso de Inglaterra, el historiador británico Lawrence Stone y el politólogo norteamericano Ted Graff, una tendencia que posteriormente ha sido confirmada. Aquí dejo el gráfico de Ted Graff. Es una tendencia que posteriormente ha sido confirmada por la historiografía en otros espacios del continente europeo, tal como revela el siguiente gráfico elaborado por Tomás Mantecón a partir de los datos recopilados y sintetizados por el sociólogo Manuel Eisner en un artículo del año 2003 al que me referiré más tarde. La teoría del proceso de civilización planteada por el sociólogo Norbert Elias a finales de la década de 1930, con su mayor autocontrol de las emociones y de la agresividad, ha proporcionado, no sin ciertas matizaciones, un marco teórico con el que estos autores y otros han tratado de explicar e interpretar los menores niveles de violencia interpersonal que durante la Edad Moderna se fueron registrando tanto en Inglaterra como en el resto del continente europeo con ritmos y dinámicas diferentes. Lawrence Stone y Ted Graff, a partir de la información recopilada en otros estudios ya publicados previamente por otros investigadores, pusieron de relieve cómo en los condados ingleses de los que se disponía información, los homicidios habían experimentado un progresivo declive desde el siglo XIII hasta aproximadamente la década de 1960, tal como aparece reflejado en este artículo, que está formado del propio artículo de Ted Graff. Los puntos de la gráfica representan las tasas de homicidio estimadas de los condados y ciudades inglesas analizadas para periodos que podrían comprender diversos años o bien varias décadas, tal como indica el propio Graff en su trabajo. Hay que subrayar que estos autores tomaron además como indicador del nivel de violencia presente en estas regiones las tasas de homicidios por 100.000 habitantes. Es precisamente este punto el de la idoneidad del uso de las tasas de homicidio calculadas por 100.000 habitantes para medir el grado de violencia en una sociedad y periodos dados, otra de las cuestiones que ha generado cierto debate entre los historiadores del crimen. Para determinados investigadores, este tipo de análisis cuantitativo, basado exclusivamente en el recuento de las tasas de homicidio, peca de reduccionista.
De ahí que estos historiadores opten por un enfoque cualitativo a la hora de abordar el estudio de la violencia interpersonal de las sociedades del pasado. No obstante, autores como Peter Spirenburg, Randolph Roth o Tomás Mantecón han demostrado, sin embargo, cómo las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes constituyen un indicador fiable para conocer, aunque sea de forma aproximada, los niveles de la violencia interpersonal existentes en una sociedad, siendo su análisis imprescindible para comprender la evolución de tales conductas delictivas en el largo plazo. Bien es cierto que historiadores como el propio Tomás Mantecón o Robert Shoemaker han puesto de relieve la necesidad de conjugar en este tipo de investigaciones el estudio de los homicidios con el de las formas de violencia interpersonal no letal, tanto física como verbal, teniendo en cuenta además que en muchas ocasiones estas estaban en el origen de las muertes violentas documentadas en el periodo. Este último tipo de aproximación, el estudio de la violencia, ha permitido a estos investigadores obtener una visión más completa de este fenómeno y de los cambios operados en su evolución a lo largo del tiempo. En este sentido, nuestra investigación ha perseguido constatar si en Madrid se produjo efectivamente un declive de la violencia interpersonal, tal como sucede en otras ciudades y regiones europeas del periodo, reconociendo al mismo tiempo la relevancia que adquiere el análisis de las formas de la violencia interpersonal no mortales como medio para estudiar el grado de violencia presente en la sociedad de la época, así como para explicar la evolución que experimentaron los delitos contra la vida en el Madrid de los siglos XVI y XVII. Para ello se ha procedido a analizar un conjunto de fuentes primarias, tanto judiciales como extrajudiciales, las cuales arrojan luz sobre el panorama criminal del Madrid de la época. Dentro de las primeras destaca la documentación producida por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el periodo que abarca nuestro estudio, la documentación que se ha conservado y que en la actualidad se haya custodiada en el Archivo Histórico Nacional. Este conjunto de fuentes ha llegado hasta nuestros días de manera incompleta y fragmentada. Tal como señaló en el año 1834 el historiador y antiguo alcalde de Casa y Corte, José María Zuaznavar y Francia, toda la documentación referida a los procesos vistos por el Tribunal de la Sala con anterioridad al año 1700 fueron vendidos a presa, con lo cual no contamos con esa información que pues, sería muy valiosa. Asimismo, solo se han conservado los libros de acuerdos de la Sala de los años correspondientes, de los años comprendidos entre 1791 y 1834. En esta fuente se notaban las sentencias de todas las causas citadas por el tribunal. Sin embargo, del antiguo archivo de la Sala sí que se ha conservado una documentación muy relevante y útil para el objeto y periodo abordados en nuestra investigación, como es el inventario general de causas criminales en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y los libros de gobierno de la institución. Así, para llevar a cabo el análisis cuantitativo del impacto de la violencia criminal en la corte madrileña y su evolución a lo largo del tiempo, se procedió a vaciar la información contenida en el denominado Inventario General de Causas Criminales de la propia Sala. Como su propio nombre indica, este inventario constituye una breve relación de las causas criminales sustanciadas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. La información que arroja el inventario está referida fundamentalmente en líneas generales al nombre de los reos y al delito cometido. Se trata de una fuente bastante útil al permitir ilustrar la gran variedad de las actividades criminales cometidas en la corte, así como para trazar las líneas generales de la evolución experimentada por las mismas. Bueno, he puesto aquí una serie de ejemplos ilustrativos de la información que suministra el inventario. Bueno, casos referidos a personajes insignes y curiosos, ¿no? Como los literatos de Cervantes y Lope de Vega, y en el caso de la tabernera de corte Mari Morena, que dio origen a la expresión coloquial Mari Morena, referida a tendencia criminal. De hecho, parece ser que este caso concreto, por el que fue juzgada junto a su marido, fue lo que dio origen a la expresión.
Una señora se mostró muy efusiva a la hora de no querer vender el vino y bueno, pues era una trifulca importante y por eso en un primer estadio de la investigación se procedió al tratamiento estadístico de esta fuente para el periodo comprendido entre 1592 y 1700, vaciando la información contenida en 6 de los 11 tomos de los cuales consta el inventario. Con la información registrada en esta fuente para el periodo comprendido entre 1561 y 1700, se generó una base de datos con más de 30.000 entradas referidas a los más de 30.000 reos procesados por el tribunal durante este periodo en más de 13.000 causas criminales. Causas que se corresponden a delitos cometidos tanto en la Corte como en el resto en el rastro y en el resto de la jurisdicción. En determinados años, más concretamente, en el intervalo comprendido entre 1542 y 1582 y el espacio que media entre 1633 y 1666, en el inventario se haya documentado un número de procesos muy inferior al registrado en el resto del periodo analizado, aspecto que afecta a la propia fiabilidad de la gente en estos momentos concretos. Por otra parte, al ser un inventario, esta fuente no arroja mucha más información que los datos ya mencionados, lo que dificulta el análisis cualitativo del delito y de la violencia en toda su amplitud. Por este motivo, el estudio cualitativo de la violencia criminal, desde un enfoque cultural y social, ha requerido analizar otra documentación suplementaria para compensar y contrarrestar las limitaciones que pudiera ofrecer el inventario. No obstante, conviene destacar y enfatizar que el inventario de causas criminales de la Sala nos ha resultado sumamente útil en nuestra investigación al aligerar enormemente el trabajo cuantitativo realizado en la misma, facilitando en este sentido el tratamiento estadístico de los procesos juzgados por el Tribunal de la Sala durante este periodo, cuyo número asciende, como ya he mencionado, a la nada despreciable cifra de 13.000 causas criminales. Para acometer el estudio de los mecanismos institucionales de control de la violencia se han consultado también los libros de gobierno de la Sala, donde se encuentran archivados documentos variados sobre el gobierno y la vida cotidiana de la Villa y Corte, incluyendo numerosas noticias, autos, bandos, ordenanzas emitidas por la propia Sala sobre diversas y distintas materias relacionadas no solo con la prevención y control del crimen, como puede ser la normativa acerca del uso y posesión de armas o la pragmática de trajes, por citar tan solo unos ejemplos, sino también referido a otros aspectos como la regulación de precios y abastos, al nombramiento de funcionarios de la Sala o la información sobre las visitas que solían hacer los alcaldes de Casa y Corte a la cárcel. Por otra parte, con el objeto de profundizar en los aspectos socioculturales del delito y de la violencia en el contexto de la Corte madrileña de Estrasburgo, y para acometer un análisis cualitativo de este fenómeno desde la óptica de la historia cultural y de las mentalidades, se procedió también a examinar los expedientes de indulto de Viernes Santos, los que se encuentran custodiados en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de consejos, referidos a Madrid y al periodo comprendido entre los años 1640 y 1703. Se examinaron un total de 50 alegatos. Dentro de este conjunto documental se encontraron unos 76 procesos relativos a crímenes perpetrados en la Villa y Corte de Madrid y algunos de ellos en su rastro. En torno a un 65% de estos 76 expedientes de indulto están referidos además a delitos de violencia interpersonal, fundamentalmente a crímenes de homicidio. Son como unos 34 procesos. Esta fuente judicial nos ha proporcionado una información valiosa acerca de la naturaleza, circunstancia y motivaciones detrás de la violencia criminal y sobre los perfiles de sus protagonistas, paliando en este sentido las deficiencias inherentes al propio inventario. Para acometer este estudio cualitativo de estos crímenes de violencia interpersonal, también se ha consultado la literatura de avisos referida
al Madrid del siglo XVII, fundamentalmente, un género en el que se incluyen las crónicas de Luis Cabrera de Córdoba y de Andrés de la Mansa y Mendoza, las Noticias de Madrid, editadas por Ángel González Palencia en 1992, el epistolario entre los padres jesuitas Sebastián González y Rafael Pereira entre los años 1634 y 1648, compilado por la Real Academia de la Historia en 7 tomos del Memorial Histórico Español. También la Crónica Anónima Madrileña de los años 1636 y 37, recopilada por Antonio Rodríguez Villa a finales del siglo XIX, los avisos de José Pellicer de Tobar, los Anales de Madrid de Antonio León Pinero y los avisos de Madrid de los Austrias de Jerónimo de Barrio. En cuanto a la articulación de la tesis doctoral, destacar que esta quedó estructurada en 3 grandes capítulos, atendiendo a las distintas manifestaciones de la violencia dirigida contra las personas. Así, el primero de estos capítulos estuvo dedicado al análisis de los delitos contra la vida. En él se procedió a examinar las diversas modalidades del homicidio, tal como aparecen registradas en el inventario de causas criminales de las salas legales de casa y corte, que en líneas generales se ajustan a las categorizaciones recogidas por la propia legislación penal castellana del periodo, abarcando desde las muertes violentas, accidentales, hasta aquellos homicidios que estaban revestidos de una mayor gravedad, como podían ser las muertes alevosas, los asesinatos, los parricidios, el suicidio. Su estudio permitió profundizar en el conocimiento de fenómenos como el de la violencia doméstica y en especial el de la violencia dirigida contra la mujer en el hogar, ofreciendo información también sobre los peligros inherentes a los entornos urbanos y arrojando luz sobre el conjunto de creencias y actitudes de la sociedad en torno a conductas como el suicidio. También se prestó especial atención a las muertes acaecidas en el transcurso de desafíos y duelos, con el objeto de conocer el impacto que estos pudieron tener sobre otras formas de violencia interpersonal, como eran las cuestiones de cuchilladas, peleas, riñas, y su papel también en los niveles de homicidio documentados en la corte madrileña durante los siglos XVI y XVII. En el segundo capítulo de la tesis doctoral se abordó el estudio de las formas de la violencia interpersonal no letal, tanto física como verbal, examinando la posible correlación existente entre estas expresiones violentas y las tasas de homicidio y el papel desempeñado por el uso excesivo de armas y la cultura del honor sobre los índices de violencia registrados en la ley de la época. Por último, en el capítulo tercero se analizó un tipo específico de violencia, aquella de naturaleza eminentemente instrumental, en la que ésta es ejercida para consumar y perpetrar otros crímenes. En este capítulo se estudiaron, por tanto, delitos violentos como los salteamientos y capeamientos, las agresiones sexuales y otro grupo de conductas como los desacatos, resistencias a la justicia, los alborotos y tumultos. Por razones de tiempo y con el objeto de ofrecerles una síntesis de la investigación, no me voy a detener en cada uno de estos apartados. En la tercera y última parte de la exposición, a la que voy a dedicar el tiempo restante de mi intervención, me voy a centrar en los principales hallazgos y resultados de la investigación, que permiten responder o dar respuesta a los objetivos de investigación planteados de partida, teniendo además muy presente los debates historiográficos en torno a esta materia y poniendo el acento en las peculiaridades y las analogías del caso madrileño dentro del contexto europeo. Bueno, en líneas generales y desde un punto de vista cuantitativo, cabe señalar en primer lugar que la documentación analizada revela como a lo largo del siglo XVII los niveles de violencia criminal interpersonal permanecieron relativamente estables. En Madrid, al examinar de forma individualizada las distintas expresiones de esta violencia, se constata, sin embargo, una evolución dispar en la condena y persecución de las mismas. Por una parte, el inventario de causas criminales de la sala muestra un incremento moderado en las tasas de homicidio por 100.000 habitantes en la segunda mitad del siglo XVII. Por su parte, los procesos inventariados en concepto de violencia interpersonal no letal no experimentan un cambio de tendencia muy acusado a lo largo del XVII,
salvo en el periodo comprendido entre los años 1674 y 1686, en el que se documenta una caída en el número de causas inculpadas por este concepto. Los procesos documentados por injurias normales experimentan un evidente declive por contra a lo largo a medida que avanza el siglo XVII. Una tendencia bajista que se vio, no obstante, invertida en la última década de la centuria. Bueno, como ya se ha comentado, el periodo que va desde 1633 a 1666 está deficientemente documentado por el inventario de la sala, motivo por el cual en los gráficos que voy a mostrar de la ciudad de Madrid, estos años van a aparecer representados con líneas discontinuas. Asimismo, los datos registrados en la década de 1560 y la de 1570, al recoger un número anormalmente bajo de causas criminales juzgadas por el Tribunal de la Sala, tampoco lo he incluido. Ni los años en los que se trasladó la Corte de Madrid a Valladolid al desplazarse la Sala a esa ciudad. Por eso tampoco aparecen documentados en los gráficos. Indicar también que para el cálculo de las tasas por 100.000 habitantes se han empleado las cifras de población confeccionadas por María Carvajo Isla en su monografía sobre la población de la Villa de Madrid, publicada en 1987. Estos gráficos y datos avalarían en principio la idoneidad del empleo de las tasas de homicidio como medio para conocer el impacto de la violencia interpersonal en la sociedad madrileña de la época, aunque sea de forma aproximada. Por una parte, hay que tener presente que las muertes violentas dejan una mayor huella en los registros judiciales frente a conductas como las agresiones verbales, las cuales podrían eludir más fácilmente la acción de la justicia. Por otra parte, y tal como parece sugerir el inventario de causas criminales, con el paso del tiempo la Sala además tendió a castigar preferentemente, por ejemplo, las riñas más violentas, sin proceder penalmente contra aquellas tendencias que no llevaban aparejadas heridas o daños graves, tal como sucedía en el primer tercio del siglo XVII. En este gráfico se observa la evolución de los procesos inventariados en concepto de peleas en las que hubo que lamentar heridas de consideración durante el transcurso de las mismas. Los datos que arroja el inventario muestran cómo la incidencia de estas tendencias no experimentó grandes cambios a lo largo del periodo analizado. Tal vez su prevalencia fue ligeramente superior a la segunda mitad del siglo XVII, particularmente en la década de 1670 y muy probablemente en la década de 1660 también. Por el contrario, si nos fijamos en los procesos totales inventariados por riñas y peleas, tanto en los que se especifica que hubo heridos como en aquellos casos en los que no se da esta circunstancia, se constata, salvo el repunte que se experimenta en los años 1699 y 1700, una menor penalización de estas conductas violentas por parte de la Sala. También podemos intuir que muchas de estas peleas no aparecen registradas en el inventario al estar muy probablemente detrás de los homicidios de naturaleza simple documentados por la citada fuente. En estos casos, el inventario, dado su carácter sucinto y al no explayarse mucho sobre las circunstancias en las que los crímenes fueron cometidos, tiende a informarnos únicamente sobre el crimen de mayor gravedad, privilegiando en este sentido los delitos de homicidio sobre las propias riñas que pudieron dar origen a estas muertes. De ahí que una proporción nada desdeñable de estas riñas y peleas que debieron de darse en la práctica no hayan dejado huella alguna en el inventario. No obstante, y a pesar de que el uso de las tasas de homicidio por 100.000 habitantes resulta más que apropiado a la hora de analizar y evaluar el nivel de violencia presente en una sociedad dada, lo cierto es que el estudio de las formas de la violencia interpersonal no mortal se hace igualmente necesario al informarnos sobre posibles cambios en la incidencia y en la condena de estas conductas delictivas concretas en el Madrid de la época. Arrojando luz también sobre la evolución de las tasas de homicidio en la segunda mitad del siglo XVII y sobre el papel desempeñado por la propia Sala en la contención de esta violencia, como se da más adelante. Volviendo nuestra atención a las tasas de homicidio, es que no he puesto.
se observa cómo durante las décadas de 1580 y 1590 las tasas de homicidio en cifras absolutas permanecen relativamente estables hasta 1597, oscilando a partir de 1584 entre las 7 y 12 causas criminales anuales. En el año 1597 esta tasa alcanza su máximo para este periodo con 15 procesos anuales. En los últimos 3 años de la centuria, sin embargo, las tasas de homicidio, tanto en términos absolutos como en términos relativos, experimentan una caída gradual, la cual quedará interrumpida a partir del año 1607, es decir, justo inmediatamente después del restablecimiento definitivo de la Corte en Madrid. Es el periodo de 5 años, entre enero de 1601 y enero de 1606, en el que la ciudad de Valladolid asumió la capitalidad del reino. En 1608 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes presenta una cifra relativamente alta, con 19 causas, siendo esta la cota más alta, más elevada registrada en el primer tercio del siglo XVII, nivel que no volverá a alcanzarse hasta los primeros años de la década de 1670. A partir del año 1608 vemos como la curva permanece más o menos estable hasta el año 1632. Y cabe matizar también, tal como refleja el gráfico, que a partir de 1625 se experimenta un descenso del proceso constante y progresivo hasta este año 1632, con unas tasas por 100.000 habitantes que fluctuarían entre las 6 y 11 procesos anuales. En términos globales, se puede afirmar que para estas 3 primeras décadas del siglo XVII, las tasas de homicidio en la Villa de Madrid se hayan comprendidos en una banda cuyos límites inferior y superior serían los valores 5 y 19, presentando un promedio de 11 casos anuales por 100.000 habitantes. Al analizar esta información desde un enfoque comparativo, se observa como en las 2 últimas décadas del siglo XVI y en el primer tercio de la centuria siguiente, las tasas de homicidio de la villa madrileña se situarían próximas a las cifras documentadas en ese mismo periodo en Ámsterdam y en enclaves urbanos de la actual Alemania y Suiza, tal como revela esta tabla con las cifras recopiladas por el sociólogo Manuel Eisner en sendos artículos de los años 2001 y 2003. Por el contrario, en la segunda mitad del siglo XVII, el promedio anual de las tasas de homicidio registradas por el inventario de la SACA para la Corte madrileña serían de 16 causas por 100.000 habitantes, siendo este dato superior a los niveles documentados en otras ciudades y regiones europeas como Inglaterra, que presenta 4 causas, promedio de 4 causas anuales, y los Países Bajos con 9 causas, o Escandinavia con 12 causas. Las tasas de homicidio de Madrid superarían también muy probablemente a los datos registrados en la ciudad de Roma por este mismo tipo de crimen. No obstante, los valores que proporciona el inventario también muestran, como a diferencia de lo constatado en otras urbes europeas del momento, como puede ser Londres, Ámsterdam o Estocolmo, en el Madrid de la segunda mitad del XVII los índices de homicidio, lejos de declinar, experimentan un crecimiento entre ligero y moderado. Bien es cierto que tanto en Londres como en Ámsterdam también se registra un aumento de los niveles de la incidencia de los delitos contra la vida a finales del siglo XVII. Sin embargo, en el caso madrileño, el repunte en las tasas de homicidio no viene a romper o invertir una tendencia decreciente en la evolución de hechos de estos delitos. Habrá que esperar hasta la tercera década del siglo XVIII para que las tasas de homicidio registradas en Madrid alcancen cifras similares a las documentadas en otros grandes núcleos urbanos europeos, tal como han puesto de manifiesto los datos obtenidos por Ángela Lloza, sintetizados posteriormente por Tomás Montero. Estas tasas de promedio se encuentran en torno a las 9 causas anuales por 100.000 habitantes en el periodo comprendido entre los años 1700 y 1766. Si bien a partir de la década de 1720 estas cifras se situarían siempre por debajo de los 5 casos anuales. Ya se ha referido como desde el inicio de la Edad Moderna en Europa los índices de violencia interpersonal, y más concretamente los homicidios, experimentan un creciente y gradual retroceso hasta la segunda mitad
mitad del siglo XX. Muchas de las investigaciones llevadas a cabo sobre esta temática han encontrado en la teoría del proceso de civilización iniciada por Robert Elias en 1939 y sus efectos sobre la agresividad humana una explicación plausible a este descenso en las tasas de homicidio. En su monografía El proceso de civilización, Elias constata en el seno de la sociedad europea de la Edad Moderna un progresivo cambio y transformación en sus comportamientos, traducido en un refinamiento de los mismos, visibles en diferentes facetas de la conducta humana, como podría ser las formas de comportarse en la mesa, en la propia sexualidad y también en la agresividad del individuo. Se trata de un proceso que hundía sus raíces en la Edad Media, en los siglos XI y XII, pero que acabó cristalizándose de una manera rotunda en los siglos XVII y XVIII. Con respecto a la cuestión de la agresividad, Norbert Elias también subrayó cómo el proceso de centralización y monopolio de la violencia por parte del Estado moderno fue esencial para pacificar las conductas de los individuos, favoreciendo la formación de unos mecanismos, unos autocontroles internos que a su vez servirían para garantizar la estabilidad política y social. Sería además la nobleza, en su transformación hacia una aristocracia nobleza cortesana, la que en primer lugar aprendió a controlar y dominar sus impulsos violentos, cambio que posteriormente se proyectó al resto de la sociedad. Este es un aspecto clave, ya que han sido muchos los trabajos que han puesto de relieve como en Europa, a lo largo de la Edad Moderna, este declive en las tasas de homicidios fue acompañado de una caída de los niveles de violencia protagonizados precisamente por las élites. Este no fue el caso de Madrid, al menos en el siglo XVII. Tal como revela la documentación consultada, en el Madrid de este periodo la violencia fue ejercida por amplios segmentos de la sociedad, incluida la aristocracia. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, pues en primer lugar llevando a cabo un estudio más detallado de los procesos inventariados por homicidio. Este análisis muestra cómo los delitos contra la vida, calificados como las muertes alevosas, los asesinatos, los homicidios por envenenamiento, los parricidios y suicidios, así como las muertes violentas accidentales, no superan el 11% del total de causas documentadas por la citada fuente en concepto de homicidio. Al desgranar los datos ofrecidos por el inventario de la sala con relación a los delitos de homicidio registrados en la citada fuente, se constata que por este concepto se hayan inventariado un total de 1.289 causas criminales para el caso de Madrid y el periodo analizado. De esta cifra, un 1,2% se corresponde con muertes accidentales involuntarias creadas por ley, un 10% con homicidios calificados y un 88,8% que no sé qué ha pasado aquí, que ha desaparecido. Vale, bien. Pues, bueno. Y cuando hice el PowerPoint, que venía y quedaba muy bien. Bueno, por lo que respecta a los delitos de muertes calificadas, un total de 130 procesos. Estas se corresponden con un 69% de las causas de parricidio, un 25% se corresponde con causas de muertes alevosas sin especificar, un 8% con muertes por envenenamiento y un 4% con asesinatos y un 1% con suicidios. La gran mayoría de los delitos contra la vida registrados por el inventario se corresponderían, por tanto, con homicidios simples. Bueno, los homicidios simples serían todo esto que son estos homicidios simples, además inferimos por las fuentes analizadas, estuvieron relacionados en un número importante de los casos con riñas y cuestiones callejeras, donde el concepto de la honra y el honor jugó un papel muy relevante. Estas riñas además estaban muy influenciadas por los desafíos y duelos privados con los que compartían rasgos comunes.
No es de extrañar, por tanto, que uno de los ámbitos que acaparó la atención de la sala en sus esfuerzos por mitigar el impacto de la violencia en la corte madrileña de la época fue el de los desafíos privados. Los duelos y desafíos eran conductas delictivas muy vinculadas al universo masculino y a la cultura del honor, los cuales también tuvieron un peso muy relevante en los altos índices de violencia registrados en la corte madrileña a lo largo del siglo XVII. En los desafíos intervenía una violencia impulsiva, condicionada culturalmente y dotada de un cierto carácter instrumental. Los casos analizados muestran, además, como el mayor grado de ritualidad y complejidad presente en los desafíos y duelos contribuían a reducir la mortalidad de los mismos. En este sentido, cabe señalar que el total de los 104 procesos de desafío inventariados para el caso de la villa madrileña durante el periodo analizado, únicamente en 8 procesos, es decir, en el 7,6% del total de causas criminales registradas. Por este concepto hubo que lamentar víctimas mortales. A pesar de ello, los desafíos jugaron un papel importante en la previdencia de nociones como la del honor, alentando al mismo tiempo conductas violentas de naturaleza análoga, como los lances de cuchilladas. Estos enfrentamientos armados, aunque menos formales, se dirigieron también en un vehículo para reparar una honra agraviada, siendo en la práctica, tal como muestra el inventario, más numerosos y mucho más mortíferos, como pone de manifiesto la documentación procesal consultada. Precisamente por su menor grado de ceremoniosidad, que hacía más difícil calmar la impulsividad de sus protagonistas y abortar en última instancia tales combates. Como refleja... Bueno, yo no sé qué pasa. Como refleja este gráfico, los periodos en los que aparece registrado un mayor número de procesos por desafío coinciden en el tiempo con el periodo justo inmediatamente posterior al traslado definitivo de la Corte de la Villa de Madrid, el periodo comprendido entre 1606 y 1610 y la década de 1690. Muy particularmente entre los años 1691 y 1696. El periodo comprendido entre 1633 y 1666, que está difícilmente documentado, como se viene reiterando, pues en este periodo no podemos arrojar mucha luz sobre los datos cuantitativos relativos a los delitos de desafío juzgados por el Tribunal de la Sala, pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta que el impacto de este tipo de delitos en las décadas de 1670 y 1680 parece que fue similar o constatado en la década de 1620, y también teniendo en cuenta toda la documentación y las medidas propuestas por el Consejo de Castilla en las décadas de 1630, 1670 y 1680, para poner freno a la celebración de estos desafíos, pues nos hace pensar que el impacto de estas conductas debe ser importante también en el periodo que no está bien documentado por el inventario. La información que emana del inventario revela también cómo la práctica de los desafíos privados no estuvo circunscrito exclusivamente a las élites de la corte. Participaban en ellos amplios sectores de la población madrileña, tal como ya se había constatado en otras ciudades y regiones europeas del momento. Como muestra esta tabla, en las 104 causas inventariadas por la Sala, en concepto de desafío, aparecen documentadas un total de 322 obreros, 308 hombres y 14 mujeres, respectivamente, situándose la tasa de participación masculina en torno al 96%, que es bastante alta. Además, hay que subrayar también como en torno al 30% de los reos juzgados por el Tribunal de la Sala por este tipo de delitos, 91 hombres y 5 mujeres, respectivamente, procedían también de aquellos sectores más pudientes de la corte. Fundamentalmente pertenecían a la alta burguesía y a la nobleza no titulada. Estas cifras se han calculado teniendo en cuenta el número de reos que ostentan algún tipo de título nobiliario, que es un total de 5, tampoco es que sean muchos, o cuyo nombre viene precedido del tratamiento de don y doña, que son 86 hombres y 5 mujeres.
menores. El resto de condenados, cerca del 70% del total, pertenecerían por tanto a las clases más populares. Un dato importante que hay que resaltar es el hecho de que el grueso de los reos procesados por el Tribunal de la Sala por delitos de desafío que gozaban de cierto nivel y estatus social se concentra en el último tercio del siglo XVII. Esta circunstancia viene a evidenciar el mayor afán y esfuerzo de la Sala por perseguir y penalizar este tipo de conductas entre los miembros de los sectores más privilegiados de la sociedad madrileña. En el caso de los condenados que ostentaban algún título nobiliario, un total de 5, los procesos por los que fueron juzgados se sustanciaron exclusivamente en el periodo comprendido entre 1692 y 1693. La instrucción de estas causas coincide además en el tiempo con una petición elevada por el Consejo de Castilla en 1692, exigiendo una vez más el cumplimiento de la prerrogativa exclusiva de la Sala de juzgar este tipo de delitos. Después de 1693 y hasta el final de la centuria, en el inventario no vuelve a aparecer documentado ningún caso más de nobles juzgados por el delito de desafío, reflejando en este sentido los problemas a los que se tenía que enfrentar la Sala para poder luchar contra estas prácticas. Conviene tener presente también, tal como sugieren las fuentes consultadas, que en los casos de desafío y duelos que tuvieron como protagonistas a los nobles, pues no fue algo inhabitual que el poder real se mostrase en última instancia clemente y conciliador con respecto a estos retos, con el objetivo último y primordial de evitar conflictos entre las filas de la nobleza. Por otra parte, tampoco fue inusual que la nobleza y otros grupos privilegiados recurriesen a los lances de cuchilladas para resolver cuestiones relacionadas con la muerte. La documentación consultada muestra, por otra parte, como la posesión y uso de armas fue otro de los factores que contribuyeron a los altos índices de homicidios registrados en Madrid a lo largo del periodo estudiado. A medida que avanza el siglo XVII, la Sala se muestra cada vez más combativa con respecto a esta problemática, velando por el cumplimiento de la legislación penal vigente sobre armas, que con el paso del tiempo se hizo cada vez más restrictiva, dotando, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la tenencia y uso de determinadas armas, tanto de fuego como de blancas, a aquellos sectores de la sociedad y grupos aforados que con anterioridad habían disfrutado de ciertas exenciones en esta materia concreta. En este sentido, cabe señalar como a lo largo de la Edad Moderna se produjo un progresivo y gradual desarme de la población castellana, un proceso que puede rastrearse a través de la propia legislación penal del periodo, donde se constata como la obligatoriedad impuesta en 1495 por los reyes católicos a sus súbditos de disponer de armas acorde con su estatus social, dio paso a una creciente restricción en la posesión y el uso de armas. En los inicios del siglo XVI se prohibió tener armas a colectivos muy específicos, como eran los jóvenes, a considerarles más proclives a las conductas violentas, o la comunidad morisca, dado el recelo y el temor con el que este grupo étnico era observado y percibido por la sociedad de la época. Además, y a pesar de que al resto de la población se le permitía disponer de una espada y un puñal, se comenzaron a fijar restricciones en supuestos muy concretos. Del mismo modo, la presencia de armas quedó vetado en espacios muy conflictivos, como podrían ser las almacenes públicas. En estos casos, lo que la ley perseguía era evitar situaciones potencialmente violentas. Por otra parte, a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el reinado de Felipe II, también se comenzó a prohibir con carácter general el uso de determinadas armas blancas, como el estoque y las espadas largas. Con el objeto de reducir el impacto de la violencia juvenil, también se estableció la obligatoriedad de llevar una espada siempre que se llevase consigo un puñal y una daga. Estas medidas, al igual que la prohibición de llevar cuchillos sueltos, decretada por Felipe III en 1611, irían en la línea de las normas ya adoptadas en el reinado de Carlos V. No obstante, las pragmáticas promulgadas por Felipe II en materia de armas de fuego en los años 1558, 1563 y 1591, posteriormente ratificadas y endurecidas por sus sucesores
en los años 1618, 1632, 1667, 1687 y 1691, prohibiendo la tenencia de arcabuces y pistoletes de pequeñas dimensiones, también pondrían de relieve la necesidad de reglamentar el uso y posesión de armas atendiendo a su carácter alevoso, dada la desigualdad que propiciaba entre el agresor y la víctima en estos supuestos. Estas armas de fuego prohibidas se convirtieron además en un auténtico quebradero de cabeza para los monarcas a lo largo de todo el siglo XVII, debido al creciente uso que se hacía de las mismas y sus indeseables efectos sobre el orden público y la paz del reino. Las medidas adoptadas en este periodo consistieron, por un lado, en endurecer paulativamente las penas previstas por ley para este tipo de transgresiones. A partir del reinado de Felipe IV, la labor legisladora se concentró además en eliminar de un modo progresivo los fueros y privilegios de los que sobre esta materia gozaban ciertos sectores de la sociedad, como les he explicado anteriormente. De acuerdo con la percepción de las propias autoridades, el permiso del que disponían dichos grupos para poseer y hacer uso de estas armas de fuego prohibidas habían fomentado la tenencia de las mismas en el resto de la población, precisamente para defenderse debidamente frente a posibles agresiones realizadas con este tipo de armas. La supresión de dichas exenciones comenzó a aplicarse también desde mediados del siglo XVII, a partir de una pragmática publicada en 1694, sobre determinadas armas blancas que por sus características eran más fáciles de desenvainar, lo que suponía una clara ventaja para toda la que las utilizase. Si analizamos los datos contenidos en el inventario de la sala en relación a esta materia, se observa que en él se hayan registradas un total de 369 causas criminales, en las que se especifica explícitamente que los reos fueron condenados por el uso de armas. Desafortunadamente, estos procesos no permiten conocer el verdadero impacto que tuvo el fácil acceso y disposición de armas sobre los índices de violencia interpersonal documentados en Madrid del periodo. Para poder tener una visión más precisa o certera sobre esta materia, sería necesario poder saber qué tipo de armas fueron utilizadas por los reos en crímenes tales como los homicidios y las heridas. Información pues, que son encontradísimas en ocasiones en lista de vital inventario. De ahí que estos datos deban ser interpretados con la cautela y prudencia que exige una muestra de estas características. A partir de la información que emana del inventario, no obstante, se deduce en principio que el tipo de arma más empleada en la época fue el arma blanca. De hecho, las causas inventariadas por este concepto representan en torno al 70% del total de procesos documentados por uso de armas durante el periodo analizado. Sin embargo, esta hegemonía se verá invertida en la segunda mitad del siglo XVII en favor de las armas de fuego. Este aparente predominio de las armas de fuego en este periodo se explica en parte por el drástico declive que experimentan las causas inventariadas en el concepto de cuchilladas a partir de mediados de la centuria, como aparece reflejado en este gráfico. No obstante, estos datos no implican que en la práctica las armas de fuego desbancaran a las armas blancas como medio predilecto para cometer crímenes violentos. A partir de la documentación procesal analizada se puede inferir que el grueso de homicidios inventariados por la sala tuvo un marcado carácter impulsivo y que en un alto porcentaje de estos supuestos, estas muertes fueron perpetradas con arma blanca. Esto mismo podría explicarse en las causas sustanciadas por heridas. Además, los libros de gobierno de la sala atestiguan también la preocupación mostrada por esta institución con relación al extendido uso de armas blancas en la corte a través de numerosos bandos emitidos a lo largo de todo el siglo XVII, prohibiendo y restringiendo el uso y posesión de determinadas armas blancas ofensivas y defensivas. Igualmente, autos como el de febrero de 1792, por el que la sala establecía una pena de 8 años de presidio para los caballeros nobles y 6 años de galera para el resto de la población, en el supuesto de que sacasen espadas en los corrales de comedias, evidencia la vigencia y el vigor de comportamientos violentos propiciados por el uso de armas blancas en estos momentos.
los cuales debieron de tener un impacto significativo sobre las heridas y numerosas muertes perpetradas en la vía de Madrid durante los años finales de la centuria. Bueno, bien reflejas de gráfico. En cualquier caso, lo que el inventario de la sala refleja de una manera más evidente es el importante peso que progresivamente fueron adquiriendo las armas de fuego a partir de mediados del siglo XVII. De hecho, intuimos que el mayor afán mostrado por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en la presentación de los delitos relacionados con el uso de las armas de fuego vendría determinado por el mayor impacto que presentaron estas transgresiones en la práctica, particularmente en el último tercio de la centuria, haciendo prevalecer en esta materia su potestad y prerrogativa jurisdiccional sobre el tipo de fuero o privilegio, tal como contemplaban las pragmáticas de los años 63, 87 y 91. Esta circunstancia explicaría también el incremento observado en el número de condenados aforados por el Tribunal de la Sala por uso y posesión de armas de fuego a partir de la década de 1670. Tal como sugiere la documentación analizada, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte intentó combatir los altos índices de homicidio centrándose fundamentalmente en el control de armas y la contención de los desafíos privados. No obstante, como muestra el inventario de la Sala durante el último tercio del siglo XVII, se produjo un incremento moderado en las tasas de homicidio. Por una parte, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte poco podía hacer para atenuar los altos niveles de violencia presentes en la Corte si no atacaba de frente el problema de fondo que planteaba la cultura y lenguajes de la honra en aquella época. Una tarea ciertamente compleja. Pero si centramos nuestra atención en los procesos documentados con el inventario en concepto de furia, se constata, tal como ya se ha señalado, cómo la penalización de este tipo de delitos registra un claro declive a lo largo del siglo XVII, a excepción de la década de 1690. Periodo en el que se experimenta un ligero repunte. Asimismo, hay que destacar que a medida que avanza esta centuria, algunas expresiones de la violencia interpersonal de marcado carácter simbólico, como las bofetadas o marcar el rostro de las víctimas, van perdiendo igualmente peso a nivel inventario de la sala. La menor condena penal de la violencia verbal coincide además en el tiempo con los índices de homicidio más altos registrados por el inventario, documentados en la década de 1670 y con unos niveles de violencia física más o menos estables en este mismo periodo. El cambio de tendencia que refleja el inventario de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a finales del siglo XVII con relación a la persecución y castigo de la violencia verbal podía reflejar una mayor concienciación por parte de los alcaldes de Casa y Corte de los posibles vínculos existentes entre las agresiones verbales y la violencia física y, por tanto, un mayor afán por abordar esta problemática. En un periodo, en la década de 1690, en el que la Sala también redobló sus esfuerzos en la contención de la violencia juvenil y en la persecución y castigo de las conductas violentas en la forma de desafíos, desacatos a la justicia y uso de armas desplegados por las élites y sectores como el de la milicia. Conviene resaltar una vez más, tal como revela el inventario y el resto de las fuentes estudiadas, que en el Madrid de los siglos XVI y XVII el uso de la violencia no fue patrimonio exclusivo de aquellos segmentos de la población madrileña más marginales, sino que también fue ejercida y fomentada por las élites y sectores como el de la milicia, de ahí la importancia que tenía de tratar de ejercer un mayor control sobre la violencia ejercida por este último grupo. Los datos que proporciona el inventario de casas criminales apuntarían en este sentido hacia un patrón de criminalidad de tipo antiguo caracterizado por tasas de homicidio elevadas y el predominio de una violencia de naturaleza impulsiva muy ligada a la defensa de la honra y del honor. El pequeño porcentaje que representan los parricidios sobre el total de los homicidios documentados en la mencionada fuente, este porcentaje no supera el 5,5% de media durante el periodo analizado, estaría en perfecta consonancia con este modelo de criminalidad. Este valor se encuentra por debajo, por ejemplo, de la cifra registrada por este mismo concepto en la ciudad de Ámsterdam en la segunda mitad del siglo XVII, que se situó en el 11%. Autores como Peter Spirenburg y Manuel Eisner han puesto de relieve en este sentido como el declive de los homicidios
experimentado en Europa durante la Edad Moderna vino acompañado también de un incremento del peso relativo de los parricidios sobre el conjunto de los homicidios documentados. Las cifras de parricidio que arroja la información registrada en el inventario de la sala, que aunque en términos relativos no son vagas, revelan, no obstante, el contexto de violencia al que fue sometida la mujer en el Madrid de la época. Si bien el número de uxoricidios inventariados apenas representa el 3,8% del total de los casos de homicidio documentados durante determinados momentos del siglo XVII, el inventario registra tasa por este concepto de aproximadamente una causa anual por 100.000 habitantes. Además, cabe subrayar que durante el periodo analizado, en torno al 37% del total de víctimas femeninas de homicidio perdieron la vida a manos de sus parejas, de sus esposos. Teniendo en cuenta que estas cifras pueden estar subestimando el impacto real que pudo tener este tipo de violencia, dada la multiplicidad de jurisdicciones imperantes en la Corte madrileña en el periodo, se puede inferir que la incidencia de los homicidios en el Madrid del siglo XVII fue al menos 15 veces superior a la constatada hoy en día en la capital madrileña. En este sentido, cabe mencionar un informe elevado por Comisiones Obreras en el año 2015, donde se precisa que en la ciudad de Madrid, en este mismo año, se registraron 2 casos de 2 mujeres que perdieron la vida fruto de esta violencia machista, que perdieron la vida a manos de sus parejas. Lo que equivale a una tasa de 0,06 casos anuales de uxoricidio. Por otra parte, cabe indicar que los altos índices de violencia del que fue objeto la mujer en el Madrid del siglo XVII aparecen también reflejados en el inventario en los casos documentados por maltrato físico, acoso y violencia sexual. Así, tal como revela el inventario, el acoso sexual estuvo presente en más del 25% de las causas documentadas por malos tratos perpetrados a mujeres por escaños. No sé qué pasa. No obstante, la documentación consultada también muestra ciertos rasgos más propios de un modelo de criminalidad de tipo moderno, donde la violencia no ejercería un peso tan preponderante. Por ejemplo, el papel de los padrinos en los desafíos, en la documentación que se ha consultado, pues se muestra que está más orientado a justificar a las partes involucradas en este tipo de enfrentamientos. O una mayor represión de la violencia doméstica dirigida contra la mujer, que constata el inventario de la sala en la última década, bueno, en el último tercio del siglo XVII, principalmente en la última década de la centuria. Como muestra esta tabla, casi un 98% de las víctimas del maltrato doméstico fueron mujeres durante el periodo estudiado, siendo las esposas de los agresores el grupo mayoritario receptor de esta violencia, constituyendo en torno al 96% del total de estas víctimas femeninas. Esa progresiva y mayor condena penal del maltrato físico dirigido contra las esposas, que parece cristalizarse en el tiempo, no constituye un hecho aislado del caso madrileño. De hecho, trabajos como los de Margaret Hunt o Elizabeth Foister sobre la violencia conjugal en el Madrid de la época moderna han subrayado como a lo largo de los siglos XVII y XVIII se comienza a percibir un cambio de postura, siendo esta más crítica con respecto a las conductas, este tipo de conductas violentas contra la mujer. Por último, con el objeto de contextualizar los hallazgos de esta investigación, me gustaría indicar y subrayar igualmente como la historiografía modernista europea y española han asociado los altos índices de homicidio y de violencia interpersonal presentes en las sociedades europeas del pasado con periodos de fuerte crecimiento demográfico y con contextos de precariedad económica, conflictividad social e inestabilidad política. En este sentido, cabe señalar como el índice de homicidios documentado en el año 1608 estaría estrechamente ligado al restablecimiento de la capitalidad del reino en Madrid, un periodo especialmente conflictivo en el que se registra además una intensa condena de otras formas de
violencia interpersonal no letal. Por otra parte, ya en la segunda mitad del siglo, concretamente en los años 1673, 1693 y 1700, el inventario registra unos niveles de violencia interpersonal también muy elevados, tanto mortal como no letal, apuntando a una posible conexión entre ambas formas de violencia o al menos a una misma causa común. Además, en la década de 1660 el inventario registra una mayor proporción de muertes alevosas y de delitos violentos, como los campeonamientos, que consistían en el robo de capas y que en más de una ocasión podían desembocar en un desenlace trágico. Por el contrario, el impacto del bandolerismo parece que fue más intenso, tal como sugiere el inventario, y para el caso de las expropiaciones de la corte madrileña en el primer tercio del siglo XVII, siendo además un fenómeno menos mortífero si se compara con los casos inventariados correspondientes a saqueamientos perpetrados fuera de la jurisdicción de Madrid y su rastro. Esta última tabla y gráfico muestra el incremento significativo que experimentan en las décadas finales de la centuria, particularmente en la década de 1690, y los procesos inventariados en concepto de actos de bandolerismo ejecutados tanto en el rastro como en el resto del reino, y muy particularmente en este último espacio. Esta mayor implicación de los alcaldes de casa y corte en la persecución y condena de los casos de bandolerismo cometidos fuera de la jurisdicción de la corte y su rastro podría responder al declive de la Santa Hermandad y aún más que posible recrudecimiento de la actividad bandolera a finales del siglo XVII, tanto en Castilla como en el resto de la península ibérica. Cabe destacar también que en el año 1673 aparece registrada la tasa más alta de homicidios coincidiendo en el tiempo con un periodo de las décadas de 1600 y 1670, particularmente crítico para la población asalariada y clases populares por el empeoramiento de sus condiciones de vida. En el caso del año 1700, inferimos que este repunte de la violencia estaría afectado por el clima de creciente conflictividad social y de inestabilidad que se respiraba en la corte y que un año antes, en 1699, había estallado en el célebre motín de Oropesa. Este escenario social, sin embargo, explica tan solo una parte del porqué de los altos índices de violencia interpersonal que registra Madrid durante el periodo de nuestro estudio. A modo de conclusión, me gustaría resaltar una vez más el significativo papel que desempeñó también el contexto cultural en la presencia de manifestaciones violentas evidentemente masculinas y de naturaleza impulsiva y reactiva, ligadas en muchos casos a la defensa de la honra, los cuales estuvieron en el origen de muchas de las muertes registradas por el inventario de la sala en este periodo. El arraigo del honor en la sociedad de la época dificultó considerablemente los esfuerzos de los alcaldes de casa y corte en su cruzada por contener los elevados índices de violencia presentes en la villa madrileña. Esta lucha, que como se viene reiterando, estuvo más focalizada en el control de armas, en la represión de conductas violentas como los desafíos, y no tanto convertir una ideología o mentalidad alentada desde las filas de la nobleza y del ejército y reivindicada por el sector de la sociedad, donde el honor y su defensa tenían un papel central. Ya está.